Capítulo 12. Con mínima atención en su labor, como una rutina bien obrada, Belice aplicaba materia de nube sobre la columna de uno de los templos que el viento corroía llevándose lenta e incesantemente parte de su estructura. A ciegas, su mano sentía la impureza de la tara en la columna donde flotaba blanda nube hasta dejar lisa la superficie. Mientras tanto, sus ojos se enfocaban en el resto de coros angelicales que actuaban a su alrededor. Era como si la mente estuviese lejos de su cuerpo autómata. En parte, se sentía maligna pues se veía a sí misma observándoles, con una sonrisa sardónica, pensando lo ingenuos que eran al desconocer sus viajes a la tierra prohibida y su pronto regreso. No tardó demasiado en terminar su función, así que fue a revolotear con el resto de desocupados en lo que pudiera parecer una conducta anodina al no entenderse la serenidad que experimentaban al hacerlo. Cada coro angelical desempeñaba sus tareas específicas al igual que ocurría en un hormiguero, aunque en este último los peligros eran mayores y las labores eran incesantes. Realmente el dominio resultaba un lugar agradable y sin inconvenientes, a no ser que existieran inquietudes molestas a ojos del resto, lo que al parecer no solía ocurrir, pero a ella sí. Belice había aprendido cómo comportarse para no sufrir daño. Desde que prendieron en ella nuevas inquietudes, sus frecuentes momentos de soledad se convertían en espacios de reflexión. El abismo no fue el causante de su curiosidad, eso lo tuvo siempre, incluso de un modo peculiar en el dominio, pero, evidentemente, haber traspasado la nube negra le llevó a interesarse en un mundo por descubrir. Meditando sobre su posible travesía por el abismo, se dio cuenta que aquel diablo no parecía que fuese a ser un gran guía pues apenas decía palabra y se le veía desorientado incluso en su limitado territorio. Resultaba imprescindible poseer un mínimo de información, ya que era un lugar tan desconocido como peligroso. Todo lo que podía saber sobre el abismo lo encontraría en la región amarilla donde los querubines contenían el conocimiento, pero no se fiaba de ellos. Era consciente que de realizar preguntas precisas lograría resolver dudas, pero entrañaba peligro, la posibilidad de usar las palabras equivocadas y que el resultado fuese funesto. Recordó que, además de los querubines como contenedores del conocimiento recogido, existían los libros escritos por estos mismos infantes para plasmar el obrar del verso y lo ocurrido en su reino. No necesitaba permiso para leerlos, ni conocía a otros que lo hubieran hecho. Era algo conocido del cual se termina olvidando su existencia. Separándose de la bandada de ángeles con los que revoloteaba, dirigió su vuelo hacia la región amarilla. Era un lugar relativamente lejano pero contaba con tiempo suficiente hasta el nuevo encuentro con la roja criatura. Pasado un rato de vuelo en la nada celeste, localizó la región desde lo alto. Se asemejaba a una tela de araña donde el máximo templo del conocimiento era el epicentro al que se unían incontables templos menores conectados por pasillos escalonados hechos del mismo material nebular, viéndose el celeste entre los huecos que se producían. Muchos ángeles trabajaban reparando ese entramado con vocación de urbe que, por sus enormes dimensiones, se dañaba con facilidad y amenazaba con descomponerse constantemente por el empuje del viento. Tiempo atrás, Belice también reparó esa estructura, pero no era una labor fija y las funciones de los ángeles rotaban continuamente de lugar. Por la distancia que en altura la separaba de los templos, percibía cómo centelleaban sus fachadas debido a los sedimentos de rayos de sol caídos de los cántaros donde los querubines los portaban. La región se encontraba debajo de la ruta usada por los querubines para devolver al sol sus rayos extraviados que habían acabado depositados sobre nubes itinerantes. No podía evitar sentir ciertos escalofríos al cruzarse con aquellos infantes alados que tiempo atrás parecieron querer devorarla. Le tranquilizaba saber que no sería necesario volver a tratar con los querubines que morasen dentro del templo. Descendió hasta la altura de los templos menores, sorteándolos camino del templo principal que se encontraba elevado en relación al resto. Sus gruesas columnas y la inmensidad de su recinto no dejaban de impresionarle. Como siempre, tras atravesar el portón dorado, podían verse numerosos querubines pintando y esculpiendo. Eran como abejas incansables en su pretensión de formar nuevas celdas. Su intrusivo aspecto de mujer esbelta chocaba con el de todos esos niños, como si se tratara de su cuidadora o instructora de arte. Muchos la miraron un instante y eso la heló, pero pronto retornaron la atención a sus creaciones. A Belice le parecían tan hermosas, tan delicadas, una función tan alentadora,
que solo podía envidiarles una vez más. Desde su llegada al dominio, tardó mucho en descubrir ese arte cobijado en el templo. De haberlo hecho antes de dar con el diablo, quizás su viaje hacia el lejano pico hubiese tardado en producirse, pues su fascinación en el arte que producían aquellos querubines tardaría en perder intensidad. Ese lugar era una inmensa sala de color inmaculadamente blanco, tan puro que relucía causando sensación de neblina en los ojos poco acostumbrados. Pronto, los querubines la ignoraban por completo, les era indiferente. Si se hubiese mantenido mirándoles quieta, ellos lo habrían interpretado como una petición de habla, pero ella evitaba que coincidieran las pupilas. Sopesó volar sobre ellos, pero le pudo la curiosidad de pasar cerca de las obras artísticas para así contemplarlas aunque solo fuese por un instante. Al poco de adentrarse en la cantidad de querubines sufrió un miedo mayor a su curiosidad. Anduvo entre ellos, con la mirada barriendo el suelo, y los pasos cortos y ligeros, deseando salir desapercibida de esa concentración de infantes. La sensación de ser una presa merodeando el territorio de los cazadores le alteraba, poniéndola rígida, con los estirados brazos aferrados al torso. Superada la masividad, pasaba cerca de otros querubines separados del resto al igual que un alcornoque en la dehesa. Como si se tratara del banco solitario de un parque rodeado de niños jugueteando, se encontraba ante ella un atril grueso y blanco también con forma de columna sobre la que se posaba abierto un libro de miles de páginas tan alto como la mitad de su cuerpo. Unos pasos la separaban de ese atril solitario, ningún querubín estaba lo bastante cerca. Dio los pasos faltantes hasta situarse frente al denso libro cuya cubierta dorada se veía sobre las hojas. Insegura miró hacia ambos lados antes de inclinarse y acercar así su cara a las hojas. Está en blanco, afirmó en voz baja al ver las hojas sin escritura. Pasó la hoja y encontró otra más sin letra alguna. Hizo lo mismo agarrando un fajo de hojas y llevándolas al lado contrario, pero nada. Entonces, ¿cómo podré saber algo sobre el abismo? Tras susurrar esa pregunta retórica, las hojas se pasaron veloces hasta detenerse en una página cualquiera y, sobre la superficie blanca, unas palabras comenzaron a materializarse. Abismo, un templo hacia adelante, 6 a la izquierda, 1 adelante. Indicaciones que por un momento no entendió. Cayó en la cuenta de aquella inmensidad de templos pequeños que rodeaban el templo principal donde se hallaba. Dio las gracias al libro, sin saber bien si era lógico dárselas a un objeto, y tras ello las letras volvieron a diluirse. Reculó sobre sus pasos, andando hacia atrás y entonces se alzó en vuelo, pasando sobre los artísticos querubines que quedaban bastante abajo. Detenida en la puerta del templo, veía ante ella miles de templos menores disminuyendo por la distancia. Frente a sus pies nacían los escalones que conducían al primer templo situado delante, al que le seguían y acompañaban innumerables más. Pisó el primer escalón y, lentamente fue uno tras otro hasta alcanzar ese primer templo. La entrada era pequeña, es decir, del tamaño propio de un ángel común y antes de pasar todo parecía oscuro en su interior. Retrocedió pues no era el destino al que se dirigía y, alzando el vuelo, sobrevoló el número de templos indicados hasta colocarse frente a la puerta. Atravesó la entrada sin puerta y, efectivamente, era algo sombrío por dentro. Tendría el tamaño de un pequeño salón y, de entre la penumbra, atisbó en el centro lo que casi con seguridad era un libro grande bajo un atril como el poco antes hallado. Avanzó hacia el libro y de pronto se sobresaltó cuando una luz pura se expandía desde una de las esquinas e iluminaba el interior del pequeño templo. La luz procedía de una virtud, que se trataba de uno de los miembros de los coros angelicales cuya función era honrar la espiritualidad del dominio. La virtud se hallaba arrodillada, con un velo suelto cubriendo la cabeza de la que caían 2 largos mechones cobijados entre los brazos unidos por las manos a modo de rezo. Mantenía los ojos cerrados y su brillo nacía de percibir la esencia propia de un ángel cercano, pero no se comunicaba con otros, su actitud consistía en algo parecido a un coma beato, y Belice lo sabía aunque raras veces lo había contemplado. El peplo azul índigo y las alas brillantes como de porcelana le otorgaban un aspecto hermoso. Gracias a la luz producida, cada rincón se iluminó haciendo que bellos cuadros en las paredes, y la estatua de una dama, se mostraran como adornos en la estancia. Pudo entender el motivo de la incesante tarea de los querubines creando arte. Mientras avanzaba hacia el libro, miraba de reojo a la virtud por si producía algún gesto, aunque sabía que era poco habitual y, de ocurrir, dudosamente lo haría a causa de estar ella en ese templo. Ya frente al libro,
posó su delicada mano en las hojas contemplando que esta vez sí estaba cada página escrita con hermosa letra. Podía diferenciarse del libro anterior en que este era menos voluminoso y sus páginas no desprendían tibia luz. Lo abrió por la primera página y comenzó a leer con la luz de la virtud como compañía. El texto comenzaba explicando el aspecto del abismo. Según aparecía escrito, se trataba de un lugar dividido por 7 valles dedicados al castigo y un último de reposo. Explicaba el aspecto intencionadamente horrendo de cada valle, sus modos de castigo y el motivo de cada uno, además del calvario que debía causar. La vista veloz de un ángel como ella le permitía leer a gran velocidad sin dificultad, pero tanta información funesta le espantaba y le hacía dudar sobre su pretensión de conocer aquel lugar, mucho más terrible de lo que imaginaba. Era un libro denso y, concentrada en la lectura, no fue consciente de cómo anochecía. Siguió leyendo, tratando de encontrar datos acerca de la rojiza criatura, los ángeles caídos o Luzbel, pero página tras página simplemente describía el elaborado horror de brillante inquina. Transcurrida la lectura de gran parte del libro comenzó una temática nueva basada en el motivo del origen del abismo, que fue diseñado como lugar de castigo y purificador del error, entendiéndose como pecado. En un punto que parecía sin importancia en el extenso texto quedó perpleja por la revelación que sus ojos leían. Y la parcial división del verso, para crear a la humanidad, generó insuficiencia, pecado, pues la esencia divina, en su digresión, era de escasa pureza al contrario de su forma primigenia. El abismo respondería como corrector de esta insuficiencia en la esencia humana, saneando, a su vez, la esencia misma del verso. Mientras tanto, los humanos aún vivos, deberán perpetuar la tarea de servir como medio capaz de revelar todas las posibilidades del cosmos divino, el arca de las ideas, sus reglas físicas, siendo dichos humanos los únicos capaces de conseguirlo de entre todos los seres de la creación y siendo este su único cometido hasta que el verso resurja en todas sus formas posibles. Su hallazgo final como especie consistirá en la necesidad de volver a unificarse en el verso, evidenciando así su carácter de creación transitoria. De ahí exactamente partía la raza humana, de ser pedazos del verso fragmentado, y la razón de su existencia como especie consistía en ejercer como pensadores que poco a poco sacarían a flote todas las ideas entrañadas en el verso. Y lo aterrador como humana, saber que desaparecerán cuando no quede un misterio por resolver y ninguna idea más por elaborar. Los eternos enigmas de la humanidad resueltos en unas líneas. Un hallazgo que, como humana, y sin entender muy bien por qué, le hacía temblar con un terror más allá del desconocimiento, pues era el horror del sentido completo. Le vino el llanto, no entendía muy bien a qué se debía, pero era un pesar diferente a cualquier otro, no peor, pero incomparable. Comprendió que la verdad podía ser increíblemente difícil de asumir. Ahora sabía que toda su especie se encontraba dentro de un reloj de arena donde no se apreciaban sus granos cayendo amenazantes, pero que un día su tiempo los enterrará y no habrán sido conscientes de ello hasta el instante final. Belice se giró llorando con la espantosa pena de saber que no había salida para ellos. Permanecía girada con las manos apoyadas en el atril y su cabello cobrizo pegándosele a la cara al socorrer a las lágrimas caídas por sus mejillas. Sobrecogida, contempló cómo aquella virtud refugiada en el rincón había cambiado la posición de su rostro dirigiendo su mirada a Belice, tan rígida como antes, pero con una lágrima brotándole por su mejilla de marfil, como si compartiera la pena. Belice se aproximó a la virtud y con la caricia de su dedo pulgar le limpió la gota triste de la mejilla, sintiendo lo sedoso de los castaños cabellos cuando retiró la mano con la lágrima sujeta a su dedo. Respiró hondo antes de retomar la lectura. De algún modo, la piedad mostrada por la virtud le hacía sentir cálidamente acompañada. La luz blanca y parpadeante como una vela le ayudaba a localizar el punto por donde quedó. Tras esa parte tan hiriente siguió otra mencionando los errores comunes de la humanidad y cómo resultaban particularmente desagradables sabiendo que procedían de la misma esencia del verso, señalando en ello la corrupción de lo más sagrado. Era la parte final y menos extensa, como si se tratara de un mero aporte donde su descripción exhaustiva se diera en otro volumen. Seguía leyendo con la sensación cada vez mayor de no ser emocionalmente capaz de conocer mucha más información funesta sobre la humanidad como la que estaba descubriendo. Acabó el texto en la penúltima página y al correrla observó que la hoja final relucía como todas aquellas del libro dentro del gran templo. Era la hoja dedicada a la petición, una guía de búsqueda. Inmóvil, trataba de decidir si estaba dispuesta a conocer sobre todo aquello. Prefirió no saber más acerca de la humanidad, al menos de momento,
pero tras su regreso del abismo quizá cambiaría de parecer. Una idea le vino como un rayo a la mente. Luzbel. Pronunció a la hoja y prestas empezaron a tomar color las letras. Luzbel, 8 templos a la derecha, 2 atrás. Contempló por última vez a la virtud, le acarició la mano y entonces salió veloz del templo buscando el lugar indicado. Corría por los pasillos que comunicaban los templos, visibles apenas gracias a la luz de la luna, bordeados por el vacío de la oscuridad. Unas veces atravesaba los templos y otros daba un gran salto y con la ayuda de sus alas llegaba hasta el otro lado. Era una mágica cuidada apagada sobre la que relucían miles de estrellas que la luz lunar no cegaba. Finalmente alcanzó el templo al que se dirigía. Situado bastante cerca del portón del gran templo, lo que le hacía pensar que Luzbel fue una de las partes de la creación que primero fueron registradas. Ya inundada por la oscuridad interna del templo, una nueva virtud en la sala se iluminó al sentir la esencia de Belice. De no ser por ella, quizá tuviese que regresar en pleno día pues le resultaba difícil leer con la tibia luz de luna cobijada en el templo. Esta virtud tenía el cabello rubio, casi pelirrojo. Parecía que en cada templo debía haber una aunque no permanecían ahí indefinidamente. Belice las había visto alguna vez posarse sobre templos, donde volvían a arrodillarse rígidas como gárgolas. Portaban un halo sagrado que no se percibía en otros miembros de los coros celestiales. Tenía la impresión de que las virtudes podían sentir al verso de un modo particular. El libro aguardaba abierto de par en par como el anterior, por lo que ella lo cerró del todo, resultándole un volumen menos denso que los dos previos. Pasando la tapa de vetusto dorado, comenzó con la primera página dedicada al serafín. Del primer alba, alumbramiento del cosmos, siguieron las creaciones más delicadas y puras, los serafines. Cobijadores de esencia y, de entre ellos, el más puro era Luzbel. Aquellos que conversan con el verso, quienes conocen la idea previa a la forma. Luzbel, nacido de la bisoña luz, comprendía las ideas emanadas antes que el resto. La extensa primera parte trataba sobre el serafín que, perteneciendo al coro angelical más elevado, se erigía como el mejor pues su comprensión veloz así lo evidenciaba. El verso se comunicaba de modo emocional, así aparecía escrito y así lo sabía Belice. Estas emociones eran más comprensibles y claras para Luzbel. Por lo que aparecía escrito sobre él, Belice podía interpretar el papel de los serafines que, capacitados para crear, solo creaban lo que el verso solicitaba. Su labor consistió en dar forma al cosmos, además de crear el resto de coros angelicales que posteriormente funcionaron como un instrumento más para la obra divina en sus múltiples facetas. El texto citaba todas las creaciones a manos de Luzbel y la delegación de algunas de las funciones de los serafines tras la llegada del resto de coros angelicales encargados de moldear la vasta extensión del cosmos. Los serafines pasaron a ocuparse de la elaboración de los medios que el resto de coros utilizarían y, en otras ocasiones, como heraldos. El verso dictó su deseo de dividirse en dos. La parte menor continuaría en el dominio y la restante se fusionaría a los humanos al considerarlos los más aptos entre las criaturas de la creación. Los humanos, ligeramente alejados de las reglas tan cercanas al verso, como si ocurría en los coros angelicales, serían capaces de materializar las múltiples posibilidades del Creador, alojadas en la nada, durante tiempo extenso con el uso del amor divino. El Edén los cobijaría como el lugar donde aprenderían a alumbrar ideas y materia a partir de la paz, satisfacción y el amor. El dictamen del verso consistía en garantizar el aprendizaje de esta raza menor. Luzbel fue el primero en comprender el deseo divino y por ello replicó tratando de entender por qué el verso se unía a seres menores en vez de a los altos serafines tan apropiados para ese cometido de descubrir las posibilidades divinas. Pero no obtuvo respuesta. Los serafines, junto a Luzbel, cumplieron su cometido inoculando en los humanos la esencia del verso y procurando el propicio aspecto del Edén. La subversión del serafín Luzbel ya había comenzado, causando que éste incluyera en el Edén dos árboles con la naturaleza prohibida de la eternidad y la del libre albedrío, propia de los serafines. Con esa acción, Luzbel había ejercido impío la creación por su propia voluntad sin previo mandato divino. El resto de serafines estuvo en desacuerdo, pero el verso no dictó la eliminación de estos árboles intrusos. El verso hizo ir hacia el Edén al mensajero arcángel Gabriel para advertir a los humanos que no se les permitía comer tales frutos. Posteriormente a ello, el verso mandó la formación del abismo, otorgándole una naturaleza modificable y no fija en contraposición con las reglas firmes en el resto de la creación. Entretanto,
Luzbel trataba de convencer a otros miembros de los coros para unírsele en su pretensión de reclamar al verso la rectificación de fundirse en la humanidad. Luzbel afirmaba que la naturaleza mísera y maligna de los humanos actuaría contraria a los propósitos divinos, pero el serafín Azazel junto al resto lo negaban, acusándole de subversivo. Las dudas comenzaron entre los ángeles cuando la humana Lilith abandonó el Edén al no aceptar su misión y entera obediencia. La humana fue sustituida por la hermosa y complaciente Eva. Tanto Adán como la nueva mujer no probaban de los frutos prohibidos, pero Luzbel notaba en ellos cierta relajación de su integridad. El rebelde serafín transmutó en serpiente parte de su ser, haciendo que reptara cerca del oído de los humanos para tentarles a morder, hasta que finalmente lo consiguió. En el dominio contemplaron cómo las advertencias del serafín eran acertadas y los humanos habían desobedecido el dictamen del verso, ensuciando con ello la propia esencia divina que en su interior albergaban. El suceso sumó al serafín Azazel y a muchos más a la causa de Luzbel, mientras el resto de serafines, junto a los demás ángeles, permanecían fieles al verso. Luzbel les hizo ver que las dudas que en ellos existían sobre la decisión del verso demostraban que también portaban el libre albedrío, y no solo los serafines, y por tanto tenían el derecho a plantear una nueva consideración de sus aptitudes en el desempeño de la obra celestial. Contando con el apoyo de un tercio de los miembros del dominio, Luzbel se decidió a marchar hacia el templo del verso para exigirle que restableciera su ser y posteriormente se fundiera en los serafines. Los opositores a Luzbel le acusaban de pretender el poder divino para así actuar con la fuerza de un dios y también de haber sido el causante de la corrupción en el Edén. Él se defendía aludiendo que únicamente pretendía que la pureza divina se mantuviera y que su acto en el Edén simplemente evidenció la imposibilidad humana de albergar la esencia divina sin perjudicarla a la vez. Dirigiéndose las huestes de Luzbel hacia el templo del verso, fueron interceptadas por los restantes ángeles que se les oponían. Comenzó una sórdida batalla donde las dañadas alas hacían caer a los heridos hasta el abismo. La pasión puesta en los aliados de Luzbel perseveraba generando mayor número de bajas. El adalid de las huestes fieles, el arcángel Mijael, solicitó ayuda al verso pues no era segura la victoria. Bajo mandato divino, los serafines produjeron la espada y con ella atacó a las huestes de Luzbel que, agotadas por el combate, cayeron ante el filo. Luzbel fue apresado y conducido hasta la yerma superficie del abismo donde le enjaularon rodeado del resto de sus afines que desfallecidos moraban la cálida roca que les sostenía, como aves muertas por una epidemia. Los vencedores socorrieron a sus numerosos aliados caídos antes de que una poderosa nube enterrara a los derrotados como si nunca hubiesen existido. Con ello concluía todo lo sabido sobre Luzbel y los satanases, cuya estancia en el abismo no quedaba recogida en las memorias de la creación. Tras lo leído, Belice sentía que su rebeldía no era semejante a la de aquellos ángeles que acabaron en el abismo. Ella quería romper las limitaciones impuestas a su coro pues se creía capaz de superar las capacidades que se le atribuían, necesitaba saciar su curiosidad, mientras esos ángeles caídos tuvieron la desfachatez de apoyar al serafín Luzbel, cuya soberbia le llevó a considerarse capaz de sustituir la sabiduría ideal del verso. Aunque reconocía que, tantos esos ángeles como ella, reclamaban que su carácter distinto fuese aceptado y se les permitiera ejercer funciones quizá propias de otros coros pues, según leyó, muchos de ellos se sentían identificados con Luzbel capaz de realizar habilidades imprevistas. Le atemorizaba la idea de ser capturada por esos ángeles pues posiblemente descargarían su resentimiento en ella o le obligarían a perjudicar al dominio sirviendo como infiltrada. De ser capturada en los límites del reino divino, con seguridad sería ajusticiada retornando su alma a la tierra humana, destinándola al abismo o evaporando su ser en el peor de los casos. De oponerse a los satanases, como eran llamados los caídos para los ángeles fieles, temía sufrir la tortura en ese lugar abyecto pues allí existía el dolor al contrario que en el dominio. Eran destinos altamente aterradores y de imaginarlos no podía evitar temblar, pero a la vez una voz en su mente le decía, y la voz insistía triunfante y atronadora como un tambor de guerra. Podría continuar su existencia en el dominio, faltando a su encuentro con el diablo, acallando su curiosidad, pero ¿a qué costa?, se preguntaba. Era como vivir con hambre eterna, tenía que morder en el fruto de la curiosidad aunque éste llevara veneno. Estaba segura de que continuaría con su plan de regresar junto a la rojiza criatura y recorrer el abismo con él, aunque éste aún no conocía sus intenciones y no había certeza de que las comprendiera y tras ello las aceptara. De nuevo, la luminosa última página del libro estaba ante sus ojos esperando que la curiosidad de Belice le preguntara. La delicada alada lo pensó,
Tenía centenares de dudas más por saciar, pero no, decidió postergarlas o que se fulminaran junto a ella. Se negaba a darle nuevos argumentos a su miedo, no ataría yunques en sus alas. Belice sentía un ingenuo valor que la hacía atrevida y también imprudente, aunque en ese momento de fronteriza paz no exclamara evidente. Recordaba esa situación en la que fue débil ante el ataque de aquellas criaturas semejantes al diablo. La fragilidad no volvería a ser una opción para ella en ese lugar, y tras lo leído sobre los peligros del abismo no había alternativa. Elucubró sobre ello, el modo de defenderse, y la única protección del diablo no le satisfacía, no quería verse supeditada a él. La rojiza criatura también podía verse en peligro y ella debía de ser capaz de defenderle como bien hizo el otro por ella. Asomada por la puerta del templo se sumía en la tibia luz de la luna que la cubría de blanco como a una sacra estatua. El reflejo de luz en sus uñas le recordó a la ancestral arma humana para defenderse, y también para agredir, que primero fue usada por el arcángel Mijael, la espada. Pronunció sobre la brillante hoja del libro y pronto las letras cogieron color. Espada, 33 templos adelanta, 7 a la izquierda. Recorrió veloz los pasillos comunicantes de esos templos, le parecía más divertido que superar la distancia mediante el vuelo. Ya dentro de ese templo, se repitió la secuencia de cuadros y hermosas estatuas, con una virtud morena iluminándose al sentirle y un gran libro sobre el atril aguardando en el centro de la pequeña sala. El arma del certero liberador Mijael fue posada dentro del templo vincero, diseñado para alojarla. El verso dictó la creación de una espada por cada miembro celestial del dominio, añadiendo una nueva arma por cada angelizado humano que llegase al reino divino a fin de defenderlo de la subversión improbable. Para su sorpresa, no solo existía una poderosa arma sino que se fabricaron centenares de réplicas y, de entre ellas, una le pertenecía exclusivamente a ella. Avanzó las páginas directamente hasta la última, luminosa y sabia, sobre la que pronunció y ésta informó. Templo vincero, en la región Bastil, donde las esferas de Prado, el templo de cristal azulado estará. Recordaba ese templo. Era inolvidable su aspecto brillante y azul como de un zafiro. Pocos templos en el dominio eran tan singulares como ese. Precisamente, Belice se encontraba en un lugar donde miles de templos a su alrededor se parecían mucho entre sí, pero el templo vincero era excepcional. No recordaba que los querubines se dedicaran a crear otros del mismo estilo o simplemente distintos a los habituales que básicamente solo diferían en tamaño. Según aparecía en las páginas, en esa región se reunieron los satanases para parlamentar antes de realizar su ataque fallido. No tardaría mucho en amanecer. Decidió regresar a la región de Lis, de donde venía y donde mayor número de ángeles solían transitar, muy cerca del Palacio del Verso, epicentro de todo. Creía recomendable no quedarse demasiado tiempo en la región amarilla por si ello pudiese causar alguna sospecha. Durante su vuelta, no dejaba de darle vueltas al asunto del arma. Se desvió dirección al templo vincero. Lo merodearía antes del amanecer pero debía apresurarse. Si el Palacio Sol del Verso se consideraba el centro, ella estaba aún saliendo de la región amarilla al sur, lugar opuesto de la región Bastil y eso suponía un trayecto largo. Se esforzó mucho en llegar antes de que el horizonte encandeciera con el naranja amanecer, pero una luz clara emergía lentamente a lo lejos. Llegó cuando el filo del horizonte alumbraba como un faro en las tinieblas. La débil luz iluminaba una región de esferas flotantes cubiertas de hierba y entre ellas un majestuoso y brillante templo de azul cobalto. Con la luz del alba, resultaba difícil camuflar su presencia entre la oscuridad y la llegada del sol propició que muchos ángeles de distintos coros comenzaran a volar por la zona por lo que no le quedaba otro remedio que esperar a la noche por precaución. Entonces recordó que su encuentro con la roja criatura iba a ser esa próxima noche de luna llena. Debía conseguir la espada, pero eso la retrasaría al emprender el viaje al anochecer y no sabía si aquel diablo esperaría si no la hallaba en el momento acordado. Regresó a la región de Lis y las dominaciones se encargaron de encomendarle tareas que cumplía para ser vista y hacer tiempo. Mientras trabajaba avistó a una virtud arrodillada pétrea sobre uno de los templos. Finalizada su labor, revoloteó con el resto para disimular que poco a poco iba alejándose de la zona. Las dominaciones no se percataban de sus intenciones por lo que no tardó demasiado en alejarse considerablemente de esa región. Fue directa a la región Bastil que parecía un sistema planetario con semejante número de esferas rotando en el cielo. Se posó en una mirando hacia el templo. No fue consciente de que una denominación permanecía seria a su espalda, mirándola.
Al sentir en las plumas el aire lanzado por el aleteo de la denominación, se giró sobresaltada. Repara el manto verde de este jardín. Le ordenaba la denominación antes de marcharse un instante después de acabar de hablar. Se agachó sobre el manto verde, más por el estupor del susto que por su cometido, y revisó la hierba. Verdaderamente estaba en malas condiciones. La costumbre de la mayoría de los ángeles de rondar en la región de Lis propiciaba que en el resto de zonas hubiese necesidad de manos reparadoras que solo acudían en bandadas y así se lo ordenaban. Fue consciente que haber ido allí le había convertido en una de las pocas operarias de la zona en ese momento y eso le iba a suponer muchas reparaciones. Había otros ángeles sobre esferas imitando su labor mientras la potestad que en ese momento merodeaba por la zona, iba volando de un lado a otro, en ocasiones perdiéndose de vista. Cuando acabó completamente su función en la esfera, saltó de una a otra acercándose paulatinamente al templo vincero cuando la denominación no podía verle. Se encontraba muy próxima al templo pero todavía iluminaba el atardecer. Estaba tan cerca que unos saltos más le harían estar dentro y, aunque pretendía esperar a la oscuridad, decidió entrar. Esta decisión se truncó cuando a lo lejos la denominación volaba serpenteante hacia donde ella estaba. Belice era astuta, se posaba en esferas que parecían dañadas para disimular si hiciera falta. La denominación se posó frente a ella, de pie como un señor ante su arrodillada vasalla. Inserta semillas en la esfera. Volvía a ordenar y ella sonreía amable, escondiendo la rabia de quien no consigue agarrar aquello que ya estaba casi en sus manos. Las denominaciones no eran abusivas, escasas veces daban más de un par de órdenes a un mismo ángel pero, posiblemente, la escasez de ángeles por la zona le llevó a mandar un exceso de labores muy inoportunas. Belice voló hacia un pequeño templo cercano que sobre una de las esferas guardaba semillas. De esas semillas nacerían las primeras flores que polinizarían la superficie de las esferas cercanas de las que brotarían el resto de flores en la siguiente estación. Ella podía plantar las semillas donde quisiese, así que las primeras las enterró cerca del templo que guardaba las simientes y el resto las fue enterrando en esferas situadas en un invisible camino zigzagueado que en último lugar la dejaba junto al templo vincero. La tarde desfallecía mientras su labor cumplía. Aún quedaba luz cuando tapó con tierra la última semilla que transportaba dentro del puño. Nada más acabar miró para todos lados. Estaba sola, el resto de ángeles se había marchado con la avecinada nocturnidad pero la potestad todavía sobrevolaba el territorio, aunque no lo bastante atenta como para ver a Belice entrar al templo de un salto. En su interior, halló una inmensa sala oscurecida, de alto techo, que se extendía muy adentro. Dicha sala estaba separada por un gran estante no lo bastante alto como para alcanzar el techo. El aspecto interior del templo era de apariencia más austera y simple que el de su cuidada fachada zafiro. El estante del centro era similar al existente en ambos laterales y de ellos emanaba el brillo parecido al de una vela de centenares de luces pálidas separadas por corta e idéntica distancia. Cuando se acercó, contempló que cada una de esas luces procedía de espadas de hoja fina y alargada depositadas sobre paños tejidos con los pétalos de las flores nacidas en el exterior. Cada espada poseía su propia casilla contenedora en los estantes, como celdas de un panal en forma de hoja cóncava de arce con estructura marrón de oscuro rojizo parecida a la madera de palisandro. Sentía una extraña sensación, como si algo le atrajera imantada. Resultaba una llamada interna casi imperceptible pero, indudablemente, presentía el origen de tal reclamo. Avanzó siguiendo ese impulso místico, a través del pasillo derecho de la sala que se asemejaba a una lóbrega biblioteca a medianoche. Las tenues luces como candelas le iluminaban el trecho que acortaba la sensación de aproximarse al desconocido destino. Fascinada, ante ella se encontraba una espada sobre su paño, tentándole a sujetarla. Esa, y no otra de los cientos de espadas anteriores, brillando exclusivamente para Belice. Sin duda era el arma forjada para ella y no podía evitar parecerle especial aun siendo semejante a todas las demás. Esta arma descansaba en los confines de la cara derecha de la extendida estantería central, lo cual evidenciaba que se trataba de una de las decenas últimas en fabricarse. La puso sobre sus manos y el brillo parpadeante se fue apagando lentamente. Era delicada y brillante, con mango dorado y protector, serena, y a la vez fulminante. Esa espada contenía la protección y fuerza que pretendía. La coló entre el cinto anudado a su cadera y, en parte, se sintió poderosa y segura. Tan concentrada estuvo en seguir el rastro emocional que le llevaba hacia esa espada que tardó en reconocer una luz más intensa cerca del tejado. Esa luz parecía la estrella más brillante en aquel lugar.
Se elevó hasta situarse al lado. La luz partía de una espada semejante a la sujeta a su cinto, reposando sobre una balanza dorada que con el uso de cadenas se aferraba al techo. Debía tratarse de la poderosa espada con la que Mijael derrotó a los satanases, por lo que no se atrevió a tocarla. Suficiente atrevimiento suponía llevarse prestada la espada que le correspondía. Descendió de nuevo, y con el mismo sigilo fue caminando hacia la salida. Asomando la cabeza por la oquedad de la entrada no halló a la dominación, a ángel alguno, pero sí una cerrada oscuridad. La luna ya blanqueaba a lo alto, por lo que era tarde. Quizá demasiado tarde para llegar a tiempo a su encuentro. Hay lodo y humedad por encima de todo, y una foto con cara de bobos, y el rencor al dolor del amor que no acaba del todo. Hay nada, la presión contra el pecho y las alas, tu mirada entre tantas miradas, la razón de que no se cruzaran es solo un misterio que no vale nada.